como, como el valor está determinado por el trabajo y el trabajo como sustancia propiamente dicha está determinado por el tiempo de trabajo necesario para llevarla a cabo, dice Marx que es ese tiempo de trabajo, ese trabajo necesario, socialmente necesario para producir lo que determina el valor del objeto a nivel abstracto, sin hablar de precio, sin hablar de moneda propiamente dicha, sino más bien es esa fuerza de trabajo o ese trabajo acumulado lo que determina el valor. Entonces, dice Marx, cuatro fanegas de trigo en condiciones normales pueden equivaler pues a dos fanegas de trigo en condiciones anormales para producirla. ¿Por qué? Porque lo que aquí se toma en cuenta es el trabajo socialmente necesario para producirla. Y esta es la crítica que hace Marx al capital, al capitalista, que el capitalista eh, paga el objeto, pero no paga lo que es la fuerza necesaria para producirlo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que al trabajador se le cancela por la obra que produce, ya sea por jornada o destajo, pero lo que el patrono paga es en sí es la producción y no la fuerza en sí misma que fue necesaria aplicar para llevar a cabo la producción. Eh, y más adelante él habla de la plusvalía relativa o la plusvalía absoluta y dice que esta explotación se manifiesta en que el trabajador, el patrono o el capitalista siempre paga lo mismo aunque extienda la jornada de trabajo, hacemos referencia a la plusvalía absoluta, o que aún manteniendo el mismo tiempo de trabajo, aumente la productividad, exija más producción. En estos casos, a pesar que aumenta la producción, el capitalista no le paga más al trabajador, no obstante que el trabajador tuvo que haber depositado, haber ejercido más fuerza de trabajo, haber acumulado más fuerza de trabajo en sus objetos para producir más, pero por eso no se le paga más. Eso son de las críticas que Marx hace. Entonces, como luego vamos a ver, es esta idea del trabajo socialmente necesario para producirlo lo que determina, según Marx, el valor de las cosas. ¿Y cuál es el tiempo socialmente necesario? O más bien, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Y esto es importante mencionarlo. Para Marx, la fuerza de trabajo es una mercancía también. Y no significa que el individuo en sí mismo se convierta en una mercancía, porque Marx no cree en la cosificación del hombre por el hombre, más bien es la crítica que él hace. Pero sí entiende que la fuerza, es decir, la capacidad, el intelecto, la fuerza muscular, lo que permite producir, transforma la naturaleza en objetos sociales, esa fuerza de trabajo sí es mercancía, porque está circulando, porque está a disposición, porque representa una utilidad para otro. Y dice Marx que la fuerza de trabajo es una mercancía especial que aún por su cualidad de uso permite adquirir un valor de cambio. Y esto es sumamente interesante porque revela la contradicción en la que se encuentra el mismo productor. Um, Ahora bien, es sumamente interesante lo siguiente y esto hay que tenerlo en cuenta. Hemos dicho que el factor común de las mercancías es el trabajo acumulado en ellas y que este trabajo está determinado el valor de este trabajo está determinado por el tiempo necesario para producir las mercancías. Pero ahora, ¿cómo hacemos para comparar, para cotejar dos mercancías utilitariamente diferentes, pero que en el fondo sabemos que son el producto del trabajo? Bueno, aquí lo que el sistema de la economía hace es apelar a un patrón, a una tercera mercancía, y que históricamente ha sido el oro o la plata. Ya en tiempos actuales hablamos de la sustitución del oro y todo eso, pero partamos del contexto de Marx. Eh, Marx dice que el oro es como la medida genérica de dos mercancías diferentes. El oro se presenta como una tercera mercancía para medir o cotejar las semejanzas de intercambio de dos mercancías que son diferentes en sí mismas. Eh, y dice lo siguiente, por ejemplo, 5 libras de trigo equivalen a una moneda de oro, por ejemplo, es en un caso hipotético, y esta moneda de oro es el equivalente
a 7 botellas de agua. Eso es un caso hipotético. ¿Cómo es posible que comparamos 5 libras de trigo con 7 botellas de agua cuando son objetos diferentes? Bueno, recurrimos a una tercera unidad, y este caso es la moneda. Y la moneda, el concepto de moneda, simplemente en abstracto se determina por una unidad diferente, que en este caso es el oro, el valor del oro, cómo se mantiene en el mercado. Y, y con esta idea, la moneda tiene otra evolución. Ya más adelante se puede hablar de las categorías del precio, del intercambio propiamente dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Sin ahondar mucho al respecto, es que la moneda es una mercancía, es una tercera mercancía que lo que hace es medir la capacidad de intercambio de dos mercancías que son diferentes para poder contrastarlas y hablar de equivalencias entre ellas. El precio es el nombre monetario de la mercancía, dice Marx. El precio indica la magnitud del valor de la mercancía y el peso de oro convertido en unidad de medida. También me expresa que la función del oro es suministrar a las mercancías la materia en que se expresan sus valores como productos compatibles y transformar las mercancías en supuestas cantidades de oro en precios. Es interesante que Marx expresa que fuera del cambio la moneda no tiene ningún sentido, porque la moneda, como les digo, es un punto de referencia para cotejar mercancías que se dicen ser distintas, pero que a través de esta tercera se pueden equilibrar. Otro de los aportes importantes del Capital, considerando que este es un resumen, son las fórmulas que Marx expone de la circulación de las mercancías y en cuanto a la producción del capital propiamente dicho. La primera fórmula que Marx de la que habla es la fórmula de vender para comprar, y que se representa en la fórmula mercancía, dinero, mercancía. La fórmula mercancía, dinero, mercancía se manifiesta, por ejemplo, en el sujeto que vende el trigo, por ejemplo, y que a cambio del trigo recibe dinero, y que con este dinero compra probablemente, supongamos, un televisor, ¿verdad? Aquí tenemos una mercancía que fue el trigo, la que se vendió, recibió dinero, y aquí otra nueva mercancía. Es mercancía, dinero, mercancía. Esta se representa con vender para comprar. Esta fórmula, este movimiento de mercancías, que es el primer movimiento, no es propio del capitalista. Esto es de un sujeto que simplemente obedece al uso o la necesidad que tiene de las cosas, de las mercancías que están en el mercado. Este movimiento no produce capital. Está claro para Marx. No es la base de la explotación del hombre por el hombre, en ningún momento. Sin embargo, la fórmula comprar para vender, que se representa en la fórmula dinero, mercancía, dinero, esta sí produce capital. Esta sí es propia de la explotación del valor de cambio de las mercancías. ¿Por qué? Porque se trata del sujeto que con su dinero compra, por ejemplo, una mercancía, puede ser una laptop, puede ser un vehículo, para venderlo. Para venderlo, y en esta nueva venta el precio siempre va a ser mayor, o generalmente mayor al que tuvo que invertir cuando lo compró. La fórmula comprar para vender es propia del capitalista. Esta fórmula va a estar presente siempre en la cadena de producción capitalista. Por ejemplo, compra la fuerza de trabajo, compra las mercancías para venderlas a un precio mayor. Entonces la fórmula propia del capital es comprar para vender más caro. Punto. Comprar para vender más caro. Pero esta venta más claro en sí no es, si produce el exceso de la venta, produce lo que es el plusvalor o el sobrevalor, o lo mejor conocido como plusvalía, pero no es propiamente dicho esa la plusvalía que Marx en sí critica. La plusvalía que Marx critica es aquel trabajo que desempeñó el proletariado, el proletariado, el obrero más bien,
pero que no se le pagó. Plusvalía hace referencia a obra de trabajo no pagada por el capitalista. Y que en sí el capital se va formando por el trabajo que no es pagado por el patrón o por el capitalista. Pero esas dos fórmulas me interesaba mencionarlas porque la primera fórmula, vender para comprar, explota lo que es el valor de uso de las mercancías. En cambio, comprar para vender explota el valor de cambio de las mercancías. La primera es de alguien que busca la utilidad de un objeto, y la segunda es alguien que va buscando las rentas propias o ganancias del capital. Por lo tanto, podemos decir que el capital es el dinero que se sustenta en el cambio de mercancías. ¿Por qué digo esto? Porque si yo compro para vender y vendo más caro, puedo hacer dos cosas con la ganancia. Puede ser que con la ganancia compre un objeto de mi necesidad, o pueda que esa ganancia la capitalice o la destine a siempre la producción. Si yo compro algo para mí, eso no forma parte del capital. El capital ingresa, se consolida como tal cuando está destinado ya a la circulación o a fomentar, a seguir fomentando lo que es el valor de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es muy importante. El capital no es la simple ganancia. El capital en sí mismo es aquella sobreproducción que no fue cancelada por el capitalista para al que vende la fuerza de trabajo, por ejemplo, y que siempre sigue estando en el proceso productivo, en el proceso de acrecentar rentas o producir ganancias. Ese es el verdadero capital, el que se sustenta en comprar para vender más caro, y ese vender más caro, esa plusvalía que no tiene un sustento de pago por el capitalista. En cuanto a la fuerza de trabajo, podemos decir que se trata del conjunto de facultades mentales o musculares del ser humano para producir cosas útiles. Dice Marx que lo que caracteriza a la época capitalista es que encuentra la fuerza de trabajo como una mercancía dentro del mismo sistema, y que siempre está a su disposición tanto para ser explotada como para ser conservada. Aquí es donde encontramos dos conceptos, y uno es el capital constante y el capital variable. El capital constante está representado por los medios de producción, por aquel conjunto de elementos fijos que participan en la producción. Y el capital variable está representado por la fuerza de trabajo propio del obrero. Esta fuerza de trabajo, este capital variable, siempre es dinámico, siempre está en constante cambio, y el cambio no hace referencia simplemente a la sustitución, sino a la renovación de la fuerza de trabajo como tal, porque el trabajador vende su fuerza de trabajo como un objeto más consumible que se agota por su cansancio, porque no es una máquina, porque no es ilimitado. El capital es ilimitado, la fuerza de trabajo es limitada. Entonces el trabajador, el obrero, debe regresar a su casa, alimentarse, descansar, etcétera, etcétera, para volver a reponer la fuerza de trabajo para poder aplicarla. Entonces dice Marx, la fuerza de trabajo debe cancelarse de acuerdo a la necesidad que se tiene para volver a regenerarla, que es lo que no hace el capitalista, porque el capitalista hace un simple pago en consideración de la producción en general, pero nunca de acuerdo a la fuerza de trabajo que tuvo que aplicarse a los diferentes objetos que se tuvo que producir por el trabajador. Y es ahí donde se encuentra la explotación, es ahí donde se encuentra la plusvalía, y es ahí donde se encuentra el germen del capital como tal. Otro factor interesante es que la fuerza de trabajo se vende en el mercado, pero no para ser explotada en el mercado, porque la fuerza de trabajo no vive, no se engendra, no se reproduce, no se consolida en el mercado. La fuerza de trabajo se consolida, se engendra, etcétera, etcétera, se explota en la fábrica, en la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fuerza de trabajo está en el mercado, pero se explota en la fábrica. Y esto es sumamente importante porque la realidad nos demuestra que hay, en palabras de Marx, un ejército industrial de reserva de trabajadores esperando a ser contratados en el mercado para ser explotados en la fábrica. Y esto no revela más
que el sistema como tal siempre prepara las condiciones para que el capital dinámico, el capital variable nunca le falte. Entonces, el capitalista compra la fuerza de trabajo en las condiciones más adecuadas para él, para pagarlas baratas, para explotarlas y para seguir reproduciendo ese sistema que es desfavorable y que prácticamente es un robo. O sea, para Marx es un robo. Bueno, realmente hay mucho que comentar y la obra tiene demasiadas cosas que podrían... Un tema podría ser objeto de este video y de muchos otros, pero he intentado hacer un resumen del libro primero del tomo primero prácticamente del Capital. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier error en el que haya incurrido o que no me haya dado a entender, pido las disculpas del caso. A mí me gustó mucho la obra. Realmente cuando decían el Capital, para mí era... Sí, verdad, es una obra de las... Es una catedral de obra, pues. Pero no pensé que hubiera sido tan rico realmente. O sea, porque hay una tendencia muchas veces a satanizar a Marx, pero Marx aún sigue vigente, como siguen vigentes otros, pero no es la muerte de Marx. Por eso creo que es importante estudiarlos, sobre todo por las condiciones en las que actualmente el sistema se está moviendo, está cambiando, está transmutando. Y ese carácter social, ese carácter emancipatorio o casi que subversivo que nos ofrece Marx es importante. Lo que es la heterodoxa, ¿verdad? Ir en contra del discurso tradicional, entender el pensamiento hegemónico y poder pues ofrecer respuestas diferentes. Ese entendimiento es propio de una cultura o de un pensamiento que busca algo mejor. Así que los animo a que lean el material. Yo tengo por acá, tengo la obra y también tengo un resumen. Tengo un resumen en digital. Y también tengo pues mi propio machote. Acá hago mis apuntes ya manuales. Por acá los tengo. Y puedo facilitarles lo que es material digital. Así que si lo necesitan no duden en escribirme o pedírmelo. Yo con todo gusto se lo facilito. No me queda más que decirles que ya extrañaba hacer estos videos y que próximamente se vienen otros autores. Se viene Theodor Adorno con dialéctica de la ilustración con Max Horkheimer. También se viene Robert Alexy y otros autores con los derechos sociales, así como se viene Niklas Luhmann, con su obra Teoría de Sistemas, Introducción a la Teoría de Sistemas y El Poder. Y a Habermas, tenemos pendiente a Habermas y hace un buen tiempo quiero exponer el material, pero solamente. Así que gracias por ver este video, si les dio utilidad compártanlo, déjenme sus comentarios y chévere, será hasta la próxima.